Bendiciones, Dios les bendiga. Espero que estén bien esta mañana. Qué bendición poder adorar al Señor, al gran yo soy esta mañana. Vamos a empezar con una oración antes de entrar al tema de hoy. Oremos. Abba Padre, gracias Señor. La bendición de formar parte de la comunidad Bible Church y de adorar tu santo nombre, Señor. Qué hermoso es tu nombre. Qué maravilloso es tu nombre, Señor, y el privilegio de poder decir que somos tus hijos, decir que somos salvos a través de lo que hizo tu Hijo en la cruz, Señor. Gracias porque tenemos esa capacidad y esa oportunidad de confesar y venir a tu trono, Señor, en cualquier momento. No tenemos que tener miedo porque tu gracia es poderosa, Señor, y tú demuestras esa misericordia. Siempre nos escuchas, Señor, y ayúdanos a rápidamente, Señor, a acercarnos a ti, Padre. Te pido que podamos estar atentos a tu santa palabra en esta mañana y que podamos aplicar lo que escuchamos esta mañana, Señor. Que no sea solamente conocimiento, sino sabiduría para aplicar a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Okay. Bueno, como han visto el patrón que hemos tenido en las lecciones, estamos estudiando los Salmos, ¿no? Y este libro de los Salmos me encanta porque habla sobre la anatomía del corazón, las profundidades del corazón, todo como un espectro de emociones, espectro de situaciones, tribulaciones, angustias y cómo podemos venir al Señor y adorar. Y también en un espectro de cómo adorar al Señor, oraciones, alabanzas, varias miles de cánticos que se ha formado a través de los salmos. Y ha sido de gran bendición escuchar estos mensajes. Y vamos a continuar estudiando los salmos y hoy vamos a estar enfocados en el Salmo 32. Salmo 32. Entonces primero vamos a leer este pasaje. Salmo 32, todo el capítulo, si lo pueden poner aquí en la pantalla. Empezando con el versículo 1, dice, Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Como saben, otro patrón que hemos visto es el 4M's de la iglesia, la comunidad Bible Church. Y a mí me ha tocado el tema de madurez, uno de las 4M's. Sabemos que otro es de ser una iglesia multicultural, multigeneracional, misional y madurez. Y voy a estar enfocando este tema de la madurez utilizando este Salmo 32. Y veo que lamentablemente en la sociedad hay una epidemia de desconexión, una epidemia de aislamiento, una falta de madurez en ese sentido. Estamos sumamente desconectados, aunque estamos sumamente conectados tecnológicamente, pero muy aislados
personalmente, socialmente, espiritualmente, en todas las áreas, ¿no? Entonces, creo que esto se debe a la falta de esa apertura, esa falta de lo que vamos a ver en el Salmo 32 y vamos a estar viendo más a fondo esto. Y por eso me encanta que la Iglesia Comunidad Bible Church brinda una solución para eso, esa comunidad, para alabar, conectar con el Señor y conectar el uno con el otro, como debe ser la iglesia. Cuando estamos demostrando esa iglesia multicultural, estamos rompiendo las barreras, así como dijo Yolanda, ¿no? Esas fronteras que ya se rompen, no hay ese aislamiento por la distancia, sino ese amor de Cristo nos une, o ese multigeneracionalismo donde no debemos estar separados porque hay diferencia de edad, de generación, estamos conectados por ese amor de Cristo, vamos a enseñar el mensaje del Señor. O también de esa misión, una persona que no conoce de Cristo y nosotros que sí conocemos de Cristo, no es que yo me quedo acá y tú te quedas allá, sino vamos a conectar con ellos, a utilizar, orar, cuidar, compartir, para compartir el evangelio y hacer esa conexión, para que ellos conecten con el Señor. Y la madurez también nos ayuda a crecer en nuestro caminar con Jesucristo. Así que hay una epidemia de desconexión, de aislamiento, y creo que el antídoto es la confesión y la apertura, esa comunicación abierta. Y esto lo vemos en un ejemplo aquí, quizás Alexis me va a ayudar, me va a corregir, que es piloto. Escuché de un sistema que utilizan las aerolíneas, la tripulación usa cuando están en los vuelos, que se llama Crew Resource Management. ¿Estoy en lo correcto ahí? Y este sistema se creó debido a un desastre, un accidente bien grande en 1979 en España, Tenerife, yo creo que sí, Tenerife, España, porque, bueno, por un ataque terrorista muchos vuelos tuvieron que desviar a la isla de Tenerife y ahí había muchos vuelos y había como una neblina, entonces no se veía muy bien. Y habían muchos vuelos en esta isla. Y la tripulación preguntó al piloto, ¿ya la pista de despegue está despejado? Y bueno, el piloto, que pensó que tenía experiencia, no escuchó a su tripulación. Básicamente ignoró y continuó. Y quizás puedo estar equivocado en todos los detalles, pero generalmente eso es lo que leí. Y ahí, por ignorar, y también la tripulación que no empujó, no retó al piloto, había un choque bien grande entre dos vuelos, o dos aerolíneas, o dos, ¿cómo es la palabra? Aeronaves, que causó muertes de 583 personas, que fue sumamente el peor desastre, creo que en la historia, por no tener esa falta de comunicación entre la tripulación, ¿no? Había muchos factores, claro, que influyeron y debido a eso se formó este sistema Crew Resource Management y he escuchado que hay otros nombres a este sistema dependiendo de la aerolínea. Yo sé que Copa tiene algo similar aquí en Panamá. Hablé con un piloto que dice que eso es tan importante porque eso ha bajado el nivel de accidentes en los vuelos. Y gracias a Dios que no sé si han estado en algún vuelo, gracias a Dios por eso, porque ahora esa comunicación abierta ayuda a disminuir los errores. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque ahora la expectativa en eso es que ellos tienen que admitir un error. Si uno se equivoca, no voy a tratar de arreglarlo solo, sino tiene que mencionarlo al equipo, tiene que mencionarlo al piloto, para tratar de arreglarlo de una vez como equipo. Y esa admisión de error ayuda a minimizar los accidentes. ¿Okay? Y creo que ese principio aplica también como nosotros en la iglesia sobre todo, pero en cualquier organización. Cuando confesamos nuestros errores o cuando confesamos de antemano, antes que sea demasiado grande, puede disminuir choques, accidentes. Y esto también vemos otros ejemplos. Había un vuelo en Corea
En 1997, el vuelo 801 de Korean Air, donde la tripulación tenía miedo por parte de la cultura. La tripulación tenía que respetar al piloto, no dijo que, oye, este camino, este vuelo no está, donde estamos yendo no es apropiado, y por no decir nada, también hubo otro accidente y más muertes. Así que este es un ejemplo de que la apertura, la comunicación abierta y sobre todo la confesión es muy, muy importante. Y ahora este sistema que tienen es, tú puedes ir a alguien y hablar abiertamente si había una equivocación o si ves algo que está mal, y no va a haber repercusión, no va a haber, ok, vas a perder tu trabajo si dices algo. Y creo que ese ambiente es saludable. Y creo que en este Salmo 32 vemos una cultura de confesión, una cultura de yo voy a ser rápido para decir cuando yo admito que estoy mal. Pero primero, antes de entrar a los pasajes, quiero hablar un poco del contexto bíblico de Salmo 32. Sabemos que el autor de este salmo es el rey David. Y tradicionalmente también este salmo está conectado con lo que hablamos la vez pasada cuando yo di el mensaje, el Salmo 51, y bueno, de 2 Samuel 11 y 12, que tradicionalmente piensa que él está dando un consejo después del pecado que tuvo con Betsabé, ¿no? Cuando cometió adulterio y asesinato con el esposo de Betsabé. No se sabe exactamente si ese es el caso, pero tradicionalmente eso es lo que se ha explicado. Y tienen pensado que el Salmo 51 fue la oración al Señor después de hacer el pecado, después de estar arrepentido. El corazón, vemos la emoción, el corazón de David en ese momento. Pero después en el Salmo 32, después de un tiempo de reflexión, un tiempo de haber meditado en el Señor, ya entonces el rey David está dando una instrucción, una enseñanza. Y esto se llama un masquil. Este tipo de salmo es un masquil, que quiere decir un cántico de enseñanza, un cántico de instrucción. ¿Okay? Entonces, mucha reflexión, y ahora él está dando un consejo. Así que nosotros como iglesia debemos escuchar este consejo de David después de él cometer un error, un gran error, un pecado de adulterio y asesinato. También vemos que este es uno de los salmos penitenciales. Hay 7 salmos penitenciales, el Salmo 6, 38, 51 que vimos también, 102, 130 y 143 son los salmos penitenciales, donde uno admite que ha cometido error, donde uno ha confesado sus pecados, sus fallas. Y esto la iglesia lo ha usado en la historia de la iglesia primitiva para confesar. Entonces, este salmo es muy importante. Claro, todos los salmos son importantes, pero para mí es muy especial. Entonces, vamos a entrar al pasaje aquí y ver qué es lo que David tiene para nosotros. Nuevamente vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí vamos a dividir este mensaje como en 3 partes. En la promesa, en los pasos y después en el producto. Promesa, pasos, producto. Y aquí la promesa, o vamos a decir la condición que Dios da es, Él dice que bienaventurado, hay un gozo, hay una bendición que viene cuando alguien está perdonado. Cuando recibe ese perdón del Señor, está cubierto del pecado, eso trae una bienaventuranza, trae una alegría, como hemos visto, ese blessing, ese blessedness es 3 veces feliz. Bienaventuranza de que 3 veces feliz, no es solamente una emoción efímera, temporal, sino como un estado de gozo por la reconciliación que tenemos con el Señor, ¿no? Y eso
es, de tener esa paz. Nosotros como cristianos que somos perdonados, no importa cualquier pecado que hemos cometido, eso está totalmente limpiado. Dios ha perdonado, Él ya no nos ve como manchados. Eso debe dar paz. También vemos que en el versículo 2, que Jehová no culpa de iniquidad. Este pasaje lo vamos a ver más adelante porque el apóstol Pablo hace referencia a este salmo en el Romanos capítulo 4 y habla de nuestra condición, la salvación que tenemos en Jesús, y más adelante lo vamos a ver. Aquí en este salmo vemos 3 palabras que describe el pecado. No sé si lo pueden identificar en el versículo 1, transgresión. También vemos el pecado en el versículo 1 y también vemos iniquidad. En la Biblia vemos bastantes, como 3 maneras de describir, como toda la definición del pecado. Y la transgresión es cualquier rebelión o cuando pasamos un límite, rompemos un límite del Señor y nos vamos en contra de la autoridad de Dios. Eso es lo que significa transgresión, que en el idioma original es pesá, ¿no? Y hatá, en el hebreo hatá, pecado, significa fallar el blanco, ¿no? Ese es el pecado, la definición que muchas veces vemos un blanco y no podemos pegar el blanco. Ese es lo que significa el pecado, ¿no? Cuando nos desviamos del propósito de Dios. Y la tercera palabra que vemos es iniquidad, que es abón en el idioma original, que significa una perversión, una torcedura moral que luego trae culpa, trae consecuencias negativas. ¿Ok? Entonces, todo esto, transgresión, pecado, iniquidad, Dios lo limpia. Todo pecado. Y eso nos debe traer gozo, felicidad. Ese es nuestro estado, esa es nuestra identidad en Jesucristo. Amén. Esa es nuestra identidad. Así que esta realidad algo que quiero enfatizar es en estas 3 cosas que vemos, 3 definiciones del pecado. Vemos que somos perdonados, somos cubiertos, somos ya no tomados en cuenta, que vamos también más adelante en Romanos 4. Todo eso es nuestro estado, nuestra realidad. Pero vamos a ver un contraste en el versículo 3. Nuestra identidad, la promesa que tenemos de que bienaventurado el que es perdonado, bienaventurado es que es cubierto de su pecado. Pero el versículo 3 y 4 habla de otra situación. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de no confesar? Aquí vemos qué es lo que hace el silencio. Y vemos muchas consecuencias aquí. ¿Qué es lo primero que vemos? Se envejecieron mis huesos. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo tiene consecuencias. Cuando nosotros guardamos las cosas, no confesamos el pecado, o si hay resentimiento guardado, rencor guardado, eso afecta nuestro cuerpo. Y científicamente eso se ha comprobado también, que mis huesos se envejecieron por no confesar, por mantenerme silencio. También las emociones sufrieron. Aquí dice gemía todo el día, gemir todo el día. Cuando escondemos el pecado, eso causa una angustia, un gemido, una queja. Y he visto muchas personas que están amargados, que se quejan de todo y se están frustrados por todo, porque hay cosas en su vida, en su pasado, que no han sacado, que no han confesado, que no han hablado, que no lo han hablado con alguien de confianza. También la comunión sufrió. Dice que la comunión con el Señor, dice la mano, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Esa mano pesada, eso es una consecuencia cuando nos escondemos o nos mantenemos en silencio. Eso nos aparta del Señor y sentimos esa mano del Señor donde
Y no es porque Él está tratando de destruirnos y nada, sino esa es una disciplina que Él tiene una expectativa, una regla de cuando estamos cerca al Señor, eso trae vida, eso trae paz. Cuando nos alejamos, eso va a traer peso y una angustia, no sé cómo describirlo, un peso que no se puede quitar sin la presencia del Señor. Y también dice que su fuerza se secó, se volvió mi verdor en sequedades de verano, dice. Entonces, eso también lo he visto, personas que guardan ya no tienen energía de hacer las cosas. También cuando vemos la depresión, por ejemplo, han mencionado que mi esposa y yo somos psicólogos, muchas veces la depresión son decepciones o enojos no confesados. Que cuando tenemos una ira, una decepción de alguien y no se ha procesado, ya la persona se siente como, bueno, no hay esperanza y ya alguien se apaga y ya como queda sin energía. Y hay que encontrar cuál es esa ira, cuáles son esas decepciones que hay que confesar y mencionar, ¿no? Entonces, eso quita la energía, quita las fuerzas también. Y vemos las consecuencias en la vida de David también. Cuando él se quedó callado, ¿qué fue lo que él tenía la oportunidad de confesar? Bueno, lujurié hacia Betsabé, vi a ella, yo no estuve en los tiempos de guerra. Si se acuerdan de la historia de David, él tenía que estar en la guerra, pero estaba en su palacio, estaba ahí no enfrentando sus prioridades. Vio a Betsabé, la llamó, se acostó con ella y después trató de encubrir todo ese pecado y luego al final terminó matando al esposo. Entonces vemos cuando nos mantenemos en silencio, eso se incrementa, crea un patrón de, bueno, voy a encubrir, voy a tapar, cubrir, hasta hacer cosas que ni siquiera hubiéramos pensado que íbamos a hacer. Así que hay que ser rápidos de confesar. Y bueno, así que traten de pensar que cuando nos mantenemos en silencio, cuando no confesamos los pecados, tentaciones, luchas, estas son las consecuencias que vemos en este pasaje, versículos 3 y 4. Pero ahora entrando en los pasos. ¿Qué hacer entonces? Si sabemos que hay gozo cuando confesamos y cuando esa bienaventuranza, cuando somos perdonados, pero hay estas consecuencias negativas cuando nos mantenemos en silencio, ¿qué debemos hacer? Y aquí vemos la respuesta en el versículo 5. ¿Y qué dice? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Así que aquí David se notó las consecuencias y dijo, no, tengo que confesar. Y después de mucha reflexión, dice que voy a declarar mi pecado. Entonces el primer paso es reconocer ante el Señor y declararlo. Y declarar cualquier pecado que es. Estoy seguro que él fue muy específico en ese pecado también. Es importante no ser muy general, sino específico en qué es ese pecado, esa transgresión, esa iniquidad que hemos cometido. Y luego vemos, dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La consecuencia de la confesión es el perdón inmediato del Señor. Y qué bendición saber que, bueno, si confieso, Dios me perdona de una vez. Eso, en la economía de la humanidad, eso es diferente. Si confesamos algo, entonces hay un castigo de una vez, pero con el Señor Él nos perdona. Él ya sabe, nosotros sabemos, Él ya sabe todo lo que hemos cometido. Ya sabe cada pensamiento, cada emoción. Entonces no es una sorpresa para Él. Es simplemente nosotros reconociendo y la confesión literalmente significa igualarnos con el Señor. Es igualarnos con lo que el Señor ya sabe. Entonces cuando podemos aceptar eso y confesarlo, ya el Señor Él nos acepta y nos perdona. Así que debemos ser rápidos para hacer esto y en la manera de hacerlo
es muy importante ser específico y no ser general. Y quiero hablar un poco de mí, de yo personalmente en mi vida, de la confesión. Bueno, yo creciendo en la iglesia, yo por toda mi vida escuché de la palabra y cómo no debemos cometer inmoralidad sexual y todo, pero una lucha que tenía desde los 13 años hasta los 25 era la lujuria y la pornografía. Y iba a la iglesia todos los domingos, servía en la iglesia y cuando fui a la universidad, que es una universidad cristiana, Harding University, ahí yo luchaba con eso todavía. Ahora yo estaba libre, tenía acceso a mi computadora en cualquier momento, ya no estaba bajo la supervisión de mis papás. Y yo dije, yo siendo estudiante de la Biblia, porque yo comencé estudiando ministerio juvenil, todavía luchaba con esto y me sentí como un hipócrita. Y fue hasta que conocí a otros varones, me acuerdo un señor de Ghana, me invitó, oye, tenemos un estudio bíblico de varones, pero un estudio bíblico diferente, donde vamos a hablar de nuestras luchas, vamos a hablar de nuestras tentaciones. Y eso me pareció raro, porque aquí en Panamá, cuando vivía en la secundaria, jamás había escuchado de algo así, donde okay, con varones vamos a hablar de our struggles, nuestras luchas. Y bueno, asistí, y ahí es donde pude ver a hombres que fueron rápidos de confesar todos sus pecados. Pornografía, lujuria, atracción al mismo sexo, todo lo estaban confesando, pero a la vez sentí un amor, una conexión, una cercanía que jamás había experimentado. Y eso empezó a transformar mi vida. Pero no fue suficiente, fue excelente, me empezó a cambiar, pero después me di cuenta que yo tenía que buscar más ayuda. Entonces fui a un terapeuta cristiano y dije, ¿cómo quiero parar de hacer esto? Y eso me ayudó bastante. Y también cuando entré a mi maestría de la terapia familiar, me acuerdo que mi profesor me puso a escribir mi historia, un ensayo de 20 páginas sobre todos mis traumas, mis pecados, las cosas buenas, y tenía que redactarlo y ser totalmente honesto de eso. Y luego teníamos que compartir esa historia con mis otros compañeros que también se estaban entrenando para ser terapeutas. Y estábamos en un retiro muy hermoso, en una casa en el medio del bosque, y ahí empezamos a leer esas historias. Y wow, fue como mar de lágrimas cada persona hablando de sus vidas. Y eso fue como una profundidad aún más de confesar toda mi vida, ¿no? En un ambiente, claro, de confianza, no es que iban a compartir eso con alguien más. Y eso me empezó a seguir transformando. Así que estos procesos de confesión me ayudó a crecer espiritualmente, a conocer la gracia del Señor, el perdón del Señor, y me empecé a sanar, ¿no? Ya cuando pensaba en, de ver una imagen, ¿eso para qué? Eso no, ya me quitó ese deseo, porque pude ver algo más hermoso, que es el Señor, esa intimidad con el Señor. Entonces, es importante, esto no es para gloriar a mí, sino es por mi pecado y porque yo soy pecador, yo tuve que ser rápidos para confesar esto. Y es una invitación de ustedes ¿cuál es su proceso de confesión? Usualmente dejan las cosas en silencio, o cuando te están luchando con algo no lo dicen, o tienen alguien con quien pueden compartir. Y aquí es donde quiero leer Primera de Juan 1:9 y Santiago 5:16. Y quiero que ustedes piensen en su confesión vertical y confesión horizontal. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esta es la realidad. Pero aunque sabemos esto, siempre hay una parte de nosotros que, no, si comparto esto, no, Dios no lo va a perdonar. Esto no. O si lo comparto con alguien más, de verdad me van a rechazar. Dios es rápido de perdonarnos, así que debemos correr hacia Él.
Esa es la confesión vertical. Pero también en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Ok? Entonces la sanación también, parte de eso es de confesar los unos a los otros. Muchas personas, no, yo con Dios nada más, yo estoy bien, yo confieso mis pecados y están sumamente aislados de las personas. Eso no fue el propósito del Señor. Él quiere esa comunidad, esa comunión de también confesar nuestros pecados con nuestros hermanos, nuestra familia. Y eso trae sanación. Y también el nivel de confesión va a dictaminar el nivel de sanación. Así que quiero que piensen como en la misma cruz, la imagen de la cruz que voy a poner más adelante. Jesucristo, así la cruz vertical, como es mi confesión con el Señor, y horizontal, como es mi confesión con los demás. Y del versículo 6, ¿cómo voy con tiempo? Ok, 30, voy a tratar de ser un poco más rápido. Aquí vemos en el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Esta realidad que acabamos de ver, por eso debemos orar a Él y confesar a Él rápidamente. No debemos tardar en hacer eso. Y dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Si en vez de esconder el pecado, nos escondemos en el Señor, Él nos va a cubrir de esa destrucción. Aquí dice, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. No nos va a afectar las tribulaciones. Claro que hay afectación emocional, tenemos tristeza, lo que ha pasado en Venezuela, claro que nos afecta. Pero aquí está diciendo que no llegarán a estas a Él porque eso no nos va a destruir espiritualmente. Nuestra alma está bien a pesar de perder nuestros bienes, de perder nuestras vidas, nuestra alma está bien. Y esa es una seguridad que, de venir ante un Señor así, eso nos va a dar una seguridad y una paz. Versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Así que esta es nuestra, Él es mi refugio. Y me pregunta para ustedes, ¿a dónde es tu escondite? Y no sé si se acuerdan, como niños, si jugaron a ese escondite. Ustedes siempre buscaban un lugar cuando estaban jugando y tenían un lugar especial quizás para esconderse. Pero nosotros, no sé, cuando crecemos, empezamos a escondernos de Dios y de los demás y escondemos el pecado y eso nos aísla y causa muchas consecuencias negativas, como hemos mencionado. Pero si nuestro escondite es el Señor, Él es nuestro refugio, como vimos en el Salmo 46, eso trae cánticos de liberación. Aquí dice, cánticos de liberación. Y eso también trae, ahora yendo, hemos visto la promesa, pasos y el producto, también trae un corazón que puede ser enseñado. En el versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora hay un cambio porque aquí vemos al Señor hablando, ¿no? Él nos da ese consejo. Cuando ya tenemos una vida de confesión, estamos desnudos ante el Señor, Él ya nos puede enseñar, nos puede guiar, podemos ver que Él nos está viendo, que Él nos presta atención. Pero si estamos nublados por nuestro pecado, no podemos ver el rostro del Señor. Pero aquí vemos que sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9, no se es como el caballo o como el mulo sin entendimiento, ya no tenemos que estar arrastrados, esos caballos que no tienen esos frenos, o sin entendimiento, ahora podemos voluntariamente sujetarnos ante la presencia del Señor. Y vemos aquí al final, versículos 10 y 11, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia.
Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Que aquí vemos el producto de cuando el impío, el que no confiesa, el que se esconde el pecado, muchos dolores habrá. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Y qué es el resultado en el versículo 11? Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Así que ahora mismo que estábamos cantando al Señor, yo estaba pensando en este pasaje, que wow, nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, podemos cantar con júbilo, porque estamos libres. Esto lo estamos buscando, libertad. Qué bendición, qué bendición. Así que hermanos, quería hacer una última conexión aquí. La confesión aún más importante, yo mencioné que íbamos a leer Romanos 4, 5 al 8, si lo pueden poner. El apóstol Pablo hace referencia al Salmo 32, este pasaje que hemos visto. En el versículo 5 al 8, que dice, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habló de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y aquí él está hablando de la justificación mediante la fe. Que qué bendición que Dios no toma en cuenta nuestro pecado. Las obras que hemos hecho, todas las cosas malas que hemos hecho, ya Dios no toma eso en cuenta. Y él está haciendo referencia a este salmo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? De confesar al Señor rápidamente, no solamente sino la confesión fundamental, que yo soy pecador y necesito un Salvador. Soy pecador y necesito a Jesucristo, que es el único, mi Señor y Salvador. Eso debe ser esa confesión primordial. Y aceptar que Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y Él tiene las llaves de la vida eterna. Ya sabemos en Romanos 10, 9 al 10, que si confesamos con nuestra boca, tenemos esa salvación. Así que les invito de hacer esa confesión, si no conocen al Señor, de hacer esa confesión primordial, principal. Y pueden hablar con uno de los líderes aquí de que yo quiero reconocer que soy pecador, que necesito un Salvador, que estoy muerto en mis delitos y necesito conocer a Jesús. Jesús me puede salvar de la muerte. Él es mi todo, Él es mi Señor y Salvador. Y luego, para los que nosotros estamos caminando con el Señor, les invito, si pueden poner la imagen ya para terminar. No se puede ver muy bien, pero lo voy a poner en el chat también. Hacer algunas preguntas. ¿Tienes una disciplina de confesión con el Señor? Cuando estás orando al Señor, ¿eres específico en tus luchas, tentaciones, pecados, miedos? Eres muy específico en eso. ¿Cómo es esa disciplina de confesión? ¿Tienes un hábito de confesar al Señor? ¿Tienes personas seguras para confesar? Esa es la horizontal, vertical y luego horizontal. ¿Quiénes son esas personas? ¿Tienes una persona de confianza? ¿Tienes un pastor? ¿Tienes un anciano? ¿Tienes un mentor a quien puedes confesar esas luchas, esos pecados? ¿Tienes una comunidad donde puedes también confesar? ¿Eres parte de una comunidad misional? ¿Tienes un grupo donde puedes también pedir esa oración y confesar? ¿No? A veces quizás en grupos más grandes no tenemos la confianza de confesar tan específicamente, pero podemos pedir por cosas más generales y ya con un grupo más íntimo se puede entrar a más detalles. Pero debe haber alguien con quien estás confesando totalmente todo, ¿no? Y si hay algo aún más, cosas muy profundas que tienen que trabar, si está bien reunirse con un consejero bíblico o con un profesional cristiano, psicólogo, donde pueden trabajar cosas más profundas que le está afectando, traumas, adicciones, lo que sea, para
confesar eso y luego tratarlo, ¿no? Entonces, todas estas preguntas, voy a compartir esta imagen para reflexionar. Siempre me gusta dar una herramienta donde están haciendo esa pregunta para crecer en su madurez espiritual. Y el Salmo 32 nos enseña cómo hacer eso. Y también les voy a compartir en el chat unas preguntas que pueden, si tienes un compañero de rendición de cuentas, por ejemplo, 5 preguntas que puedes hacer el uno al otro para empezar a confesar. Sí, lo voy a comer. Sí. Y bueno, última pregunta. ¿A dónde estás escondiendo? ¿Estás escondiendo tu pecado o te estás escondiendo con el Señor? ¿Estás corriendo hacia Él cuando tienes alguna lucha o pecado? ¿Estás confesando rápidamente al Señor, este Dios de consuelo, este Dios de misericordia, de gracia, también de justicia? Pero gracias a Dios que Jesús ha pagado esa justicia, ¿no? Y podemos ir con confianza al trono de la gracia del Señor. Y bueno, con esto quiero terminar con una oración pidiendo que podamos aplicar lo que hemos aprendido esta mañana. Lean el Salmo 32 nuevamente y mediten y oren que puedan aplicar lo que sale aquí. Y seguir la enseñanza de David. Después, él está diciendo, mira, yo cometí un error, no sigan el mismo camino, tienen que hacer esto. Vamos a seguir ese ejemplo de David. Oremos. Señor Padre Celestial, tú eres bueno, Señor. Nos has dado el camino perfecto para tener una vida madura, Señor, en ti. Gracias, Señor, porque no es lo que yo hago que importa, Señor, o lo que nosotros hacemos, es lo que Jesús ha hecho en la cruz, que nos ha salvado, Señor. Y por eso simplemente debemos tener una vida de confesión, porque tú ya sabes que somos nada sin ti, Señor. Tú ya sabes que somos polvo, y si confesamos a ti podemos tener esa comunión, podemos caminar contigo en gozo, podemos cantar a ti con júbilo, Señor. Te pido que podamos tener ese disfrute de poder alabar a ti, sabiendo esa condición que bienaventurados los que son perdonados, Señor. Te pido que podamos confesar a ti constantemente, diariamente, y poder confesar a otros, Señor, tener esas estructuras de confesión con otras personas para crecer en nuestra madurez espiritual, Señor, para conocer en nuestra intimidad contigo. Padre, te pido por la iglesia, la comunidad Bible Church, que podamos tener estos hábitos de confesión, Padre. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.